ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Vamos a cantar las dos primeras estrofas del 544. Otra vez en el Evangelio, escuchaste pecador, otra vez la voz de Cristo te ha hablado con amor. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. Quieres Satanás tu muerte, Cristo quiere tu salud. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Ven creyendo, ven a Cristo y vivirás. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor queremos buscar tu presencia en esta hora de mucha solemnidad, porque va a ser anunciado un mensaje que es el único mensaje, que son buenas noticias para el hombre en este mundo. Queremos pedirte por las personas que están presentes, por las que han estado en noches anteriores y que han escuchado tu palabra, que pueda serles de mucho provecho para su vida espiritual. Te pedimos que en esta noche hayan personas que realmente se encuentren interesadas en buscar la solución para resolver el problema del pecado. Queremos pedirte pues que el Espíritu Santo pueda redarguirles de pecado, de justicia y de juicio, y que esta noche podamos disfrutar, así como hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, nosotros también compartir esa alegría sabiendo que un alma o varias almas han pasado de muerte a vida. Quédate pues con nosotros y acepta las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas capítulo 12 y el versículo 13. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienes a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Yo me encontraba ahora, en este momento, vamos a decir así, desubicado. ¿Cuál es la razón? Yo estaba observando aquel reloj y, por supuesto, no me había dado cuenta de la hora.
Pero veía a aquel y decía, oye, pero si yo llegué aquí, salimos de la casa de mi hijo a las 6 de la tarde. Pero hay momentos que uno queda así como fuera de lugar. Y le consulté a nuestra hermana, a la esposa de hermano José Luis, que no, este es el que tiene la hora. Por supuesto, uno tiene que entender que no es lógico, ¿verdad? Ahora. Pero hay momentos en la vida en que uno se siente así como desorientado. Se le va la onda un momentico. Y uno puede entender eso, que pasa y nosotros no podemos evitarlo. Quizás la distracción. Ahora, yo digo esto porque vemos aquí a un hombre, a una persona que estaba desorientada, mal ubicada. Estaba allí escuchando palabras que tienen que ver con lo espiritual. Enseñanza de parte del Señor. Tomando, por supuesto, como lo hizo más adelante, ejemplos prácticos de la vida cotidiana para hacer una verdad espiritual como lo hemos aprendido en cuanto a las parábolas. Ahora vemos un hombre que está allí y esa persona se parece mucho a mucha gente que está en un determinado lugar, pero no lo relaciona con la inquietud que pueda tener en ese momento. Una persona va al médico, por supuesto, la respuesta que da a esperar es algo que tiene que ver con la consulta que él va a realizar, o sea, con su enfermedad. Vemos un hombre aquí que el Señor dando enseñanzas espirituales y el hombre preocupado, estando en el momento, escuchando acerca del Señor, preocupado, con su mente en otro lado, preocupado por una herencia. Tenía un problema familiar, sin darse cuenta que él mismo tenía un problema personal y que era nada más y nada menos que el problema del pecado. Pero el problema familiar pudo más, lo entretuvo de tal manera que fue a consultarle al Señor algo que no tiene nada que ver con lo que él estaba enseñando. Y el Señor tuvo que responderle: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Para esa actividad hay personas que se encargan de resolver esos problemas. Amigos, esta noche hay un problema mayor que cualquier problema material que pueda estar pasando en tu vida, que es el problema espiritual, el problema del pecado. Y cuando tú vienes aquí, cuando nosotros vamos a una reunión como esta, es para tratar de escuchar algo que tenga que ver con lo espiritual, más no con lo material. Porque eso es lo que resuelve el Señor. El mayor problema del ser humano, que es el pecado, no son las deudas mal contraídas, por supuesto, sino el problema del pecado. Y a raíz de esto es que él narra la parábola. Toma de ese hecho que acaba de ocurrir para enseñar a las personas que estaban allí. Él les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces le refirió una parábola diciendo. Entonces aquí vemos un hombre que por supuesto estaba en su negocio. Era propio lo que se narra aquí, o lo que narró el Señor en cuanto a lo que este hombre hizo, era propio. Una persona comerciante, próspera. Y voy a hacer un inventario. Voy a hacer un inventario, tenía muchos bienes, como dice aquí. El asunto fue, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí. Ahora, él dice, ¿qué haré? Pero él mismo se da la respuesta. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. O sea, él mismo resolvió el problema. Ese problema que él tenía en ese momento, que era tratar de agrandar el negocio o de guardar los frutos que había producido su negocio, pues ya no cabía en el sitio que anteriormente lo guardaba.
un inventario, es propio, ¿verdad? No es malo, está progresando. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Pero dijo algo, y diré a mi alma. La palabra del Señor dice, todas las almas son mías, y el alma que pecare esa morirá. Ese hombre pensó que hasta el alma él la podía controlar. Diré a mi alma, mire, y el error que comete toda persona, no sé qué edad podía tener este hombre, pero él dijo que muchos bienes tiene guardados para muchos años. Uno nunca sabe, hermano y amigos, uno nunca sabe cuál será el último día que va a estar sobre la tierra. Como decía el querido hermano Freita, nosotros anochecemos, pero no sabemos si amanecemos. Esta noche puede ser la última noche que podamos estar aquí nosotros aquí presentes. Mi persona. Y usted no lo sabemos. Este hombre ni siquiera pensaba en eso. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esto era lo que él pensaba. Pero Dios le dijo, él es el que tiene la última palabra. No es lo que yo pienso, lo que yo digo, o la manera como yo quiero continuar mi vida, es lo que Dios determina. Nosotros tenemos todos los días contados. Eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Como dicen las personas. Bueno, comamos y bebamos porque mañana moriremos, pero es una filosofía diabólica. Porque precisamente el hecho de no saber cuál será el último momento de nuestra vida aquí en este mundo, es que uno debe estar preparado para tener ese encuentro con Dios. Ahora, este hombre era como aquellas personas que limitan su vida. Yo sé que aquí vemos algunos hermanos que quizás pudimos en algún momento escuchar o oír decir algo de esa canción que dice que tres cosas hay en la vida. Tres cosas hay en la vida, y dice que salud, dinero y amor. O sea, eso nada más. Por supuesto, en la vida. La melodía se refiere a la vida terrenal. Y él dice, tres cosas hay aquí. Salud, dinero y amor. Y lo que se desea siempre, cuando una persona cumple un año más de vida, que Dios te dé vida y salud. Salud, dinero. Este hombre tenía esas tres cosas. Tenía salud, tenía dinero y amor, pero amor por el dinero. Y amor por su vida. Al punto que no se acordó de que hay alguien que tiene el control de todas las cosas, es el dueño, el creador del universo, y el que sabe cuándo vamos a salir de la escena terrenal. Por eso, para que el ser humano pudiese estar preparado, ¿cómo no? Progresando, avanzando en la vida, pero sin olvidarse que había uno que estaba bajo el control de todas las cosas, tenía todo el conocimiento, y del que nunca nos debemos olvidar, que es de Dios, y que por Él es que nosotros vivimos y respiramos. Este hombre no pensó en eso. Amigo, tú estás aquí en esta noche, estás escuchando verdades que tienen que ver con lo espiritual. Si tienes alguna situación o algún problema familiar, déjalo allá, para que no te estorbe, para que puedas entender el mensaje que has de escuchar en esta noche. Y el Espíritu Santo puede hacer la obra de redarguirte de pecado, de justicia y de juicio, y entonces tú llegas a entender la razón por la cual hubo un hombre aquí en este mundo que hizo la obra, que dice Cristo murió por los pecadores. Nosotros deberíamos haber estado allí. Y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la razón fundamental por la cual Dios envió a su Hijo a este mundo, a hacer la obra de la redención, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es necesario que estés ubicado, es necesario que estés concentrado en lo que estás escuchando. No te pase como a este hombre que tenía un problema familiar y pudo más el problema familiar que lo que estaba escuchando, que eran verdades que tenían que ver con la eternidad. Este hombre, lamentablemente, uno puede pensar que se perdió, como muchas personas que están desorientadas por alguna razón.
Pero en esta noche, una vez más, el Evangelio te dice que Cristo Jesús vino a este mundo a buscar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hasta el día de hoy, tú andas por el camino ancho, el camino de la perdición. Es muy cómodo andar por allí, pero su fin, dice la palabra de Dios, es camino de muerte. Aun cuando a ti te parezca que es derecho. Es decir, en el sentido de que andas bien, te portas bien, estás avanzando en la vida, tienes propósitos en esta vida, muy bien que lo tengas, pero no te olvides que hay un alma que limpiar. Esa alma que está manchada por el pecado. Y que el único medio que hay en el mundo para limpiarla es la sangre que el Señor Jesucristo derramó una vez y para siempre en la cruz, en el Calvario. No te olvides nunca de eso. Este hombre se olvidó, hizo un buen inventario para enfrentarse y para surgir y continuar en la vida, pero se olvidó que tenía esa alma que él dice, alma, diré a mi alma, esa alma está manchada por el pecado y esa alma es precisamente lo que el Señor vino a limpiar por medio de la sangre que él derramó allí en el Calvario una vez y para siempre. ¿Cómo se confirmó esto? Porque él, después de haber muerto allí, fue bajado por manos piadosas, puesto en un sepulcro nuevo, de donde al tercer día resucitó triunfante de entre los muertos. Puede ser que tú conozcas esta historia de memoria, pero aún no te has ubicado. O sea, no te has acercado. Crees que tú no estás allí. Eso no es para mí. Yo continúo mi vida como la llevo hasta ahora y soy feliz así. Amigos, esta noche esperamos que no te pase lo que le pasó a este hombre. Estaba allí y sin embargo tenía un problema que él consideró mayor que el problema del pecado. Hay un problema, hay un asunto que resolver delante de Dios. Dios envió a su Hijo a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que vea creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Y olvídate de esa filosofía que te limita a tu paso por este mundo. Hay una eternidad que hay que resolver ese problema. Cuando sales de este mundo, hay un lugar o hay dos lugares, pero tienes que escoger a cuál vas a ir, pero estando aquí en vida. Ojalá que tú puedas decidirte, tú puedas entender que eres un pecador perdido, una pecadora perdida y que necesitas lavar tus pecados en la sangre que el Señor derramó una vez y para siempre por los pecados de la humanidad, mayormente de lo que ya hemos aceptado. Esa es nuestra condición anterior y hemos venido a Cristo por la fe y le hemos aceptado como Salvador personal. Nos ubicamos debidamente en el momento. No estuvimos pensando en el que irán, no estuvimos pensando en los problemas que pudiésemos tener afuera, no estuvimos pensando en qué va a pasar mañana, no. El momento es este, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Por lo tanto, ojalá que tú te ubiques, estás dentro de este lugar escuchando el mensaje de Dios para ti, para el mundo entero. Es necesario que con más diligencia atiendas lo que has escuchado y lo que estás escuchando y lo que escucharás. Hoy puede ser el día cuando tú entiendas la triste condición en que te encuentras delante de Dios y vengas por la fe al conocimiento de la verdad a través de la persona del Señor Jesucristo, poniendo tu fe y tu confianza en Él, porque Él vive. Porque sea otra cosa, Él no quedó ni en la cruz ni en la tumba. Él resucitó triunfante al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, lo que le sucedió a este hombre no tiene que sucederte a ti. Dice al final del versículo 21, así es el que hace tesoro para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea que no le presta la debida atención a lo que Dios dice en su palabra, que es un pecador y que necesita lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Ojalá que tú en esta noche no estés desubicado. Sepas dónde estás. Entienda que lo que estás escuchando es palabra de Dios, verdades espirituales para resolver un problema espiritual. El mayor problema que tiene el ser humano es el del pecado. Ojalá que tú puedas entender eso.
Y en el inventario de tu vida, tú puedes reconocer que entre las muchas cosas, entre los muchos logros que has obtenido, no te olvides que eres un pecador perdido, una pecadora perdida y que necesita de este Cristo, que quiere lavar tu alma, limpiar tus pecados y asegurarte un lugar allá en el cielo, en las mansiones celestiales que el Señor, de paso, ya fue a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Representamos a un Cristo que vive a través de una vida indestructible y quiere darte vida, una verdadera vida y vida en abundancia. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Queremos darle buenas noches. Estamos contentos de estar en este lugar. Somos de Tucacas. Gracias. Soy de Tucacas, mi esposa envía saludos. Hay algunos que conocemos y otros que también quisiéramos conocer. Vamos a cantar para continuar la predicación del Evangelio el himno 101, la primera estrofa. Dice: preste oídos el humano a la voz del Salvador, regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el Evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. 101, la primera estrofa. Preste oído El humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. ya resuena el Evangelio de la tierra en alta paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta porción, si el Señor nos ayuda, vamos a considerarla por estos días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4. Voy a leer desde aquí para poder contextualizar lo que quiero decir. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Aproximadamente habían 16 naciones en ese lugar y todos ese día oyeron la palabra de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Lo que había acontecido ese día en Jerusalén, para algunas personas era producto del aguardiente. Esta expresión mosto tiene que ver con que aquellas personas que se estaban burlando estaban diciendo: esta gente está hablando en lengua, la única razón es que están borrachas. Y el apóstol Pedro, él se va a poner en pie para aprovechar eso que ellos están diciendo para comenzar su predicación. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esta es la primera vez que el apóstol Pedro, él va a animar a su auditorio a oír la palabra. Versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es imposible, decía el apóstol Pedro, que tantas personas juntas estén borrachas a las 9 de la mañana. Él va a decir que esto no es producto del aguardiente, sino que es producto de una profecía parcial que se estaba cumpliendo ese día, el día de Pentecostés. En el versículo 22, el apóstol Pedro, él va a animar por segunda vez a su auditorio a escuchar la palabra. Dice: varones israelitas, oí estas palabras. Esta es la segunda vez. Versículo 22, el apóstol Pedro, él va a decir: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él va a hablar en su predicación de Cristo, de aquel que fue entregado, de aquel que tiene las credenciales, de aquel que pudo satisfacer a Dios. En esta predicación el apóstol Pedro, él va a hablar desde el versículo 23 al 24 de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y no es otra cosa lo que en esta noche usted va a escuchar, amigo. Usted va a oír de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero también la predicación del evangelio tiene otro elemento, y ese otro elemento es juicio. Eso lo explicó él en los versículos que están más atrás. Pero en el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta expresión tiene que ver, amigo, con juicio. El evangelio se predica a Cristo muerto, sepultado, resucitado, pero también hay un juicio por delante. Versículo 37, vamos a notar el resultado de haber prestado atención a la palabra de Dios. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y vamos a notar también lo que se busca o lo que Dios desea cuando una persona está oyendo la predicación del evangelio. El 37, el 38, Pedro le dijo: arrepentíos. Eso es lo que se busca en la predicación del evangelio. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que el Señor prospere su santa palabra en esta noche con la que ya hemos oído. Amén. Amén. Primeramente me gustaría contar rápidamente cómo fue que yo fui salvo. Eso pasó un 23 de enero del 2012 a las 9 de la noche. Y queremos decirle, amigos, que nosotros no sabemos, no tenemos ni la remota idea de cuáles fueron los obstáculos y los impedimentos que usted tuvo para poder venir esta noche al culto. Nosotros no sabemos. Pero cada creyente, conforme a su experiencia, puede decir confiadamente que gracias a la providencia de Dios, el día que cada uno llegó al culto, amigo, fue porque Dios mismo le ayudó para venir. Así pasó conmigo. Mi esposa creyó al evangelio al Señor una semana antes que yo. Una de esas noches que ella iba al culto, ella me pidió que por favor la llevara al culto con mi hermana. Yo tenía una cita esa noche, la iba a llevar al culto con la intención de hacer lo que iba a hacer y tenía una hora disponible para mí. La dejé en el culto esa noche en la casa de la hermana Maite en Tucaca. La dejo en el culto y parto a Boca de Aroa para hacer lo que voy a hacer.
y me conseguí una persona que tenía tanto tiempo que no la veía. Alfredito, por favor, dame la cola a la casa, estoy cansado ya. Llevé al Señor a su casa. Era la segunda vez que pasaba por el culto, porque ese hombre vivía cerca donde se estaba predicando el Evangelio. Enrumbando la tercera vez para irme a donde iba, el mejor amigo, hablando humanamente, que tenía en el colegio, en el liceo, aproximadamente 4 años sin verlo. No olvido esa noche: Alfredito, por favor, llévame a la casa, dame la cola. Agarré nuevamente la moto para ir a la casa de Edgar Pereira. Y por la providencia de Dios, Edgar Pereira vivía cerca de la predicación del Evangelio. Ese día yo dije: por 3 veces he venido al culto. Por 3 veces. ¿Quién sabe si esta misma noche yo agarro esta moto, voy a Boca de Aroa y esta noche yo pierdo mi alma? Amigo, en esta noche nosotros no sabemos qué es lo que usted tiene que le impedía venir al culto, pero ya estás aquí. Esa noche me senté y el hermano predicó el Evangelio como nunca lo escuché predicar el Evangelio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y el hermano ese día predicó el Evangelio con tanto poder que esa noche, a las 9, me arrodillé en mi casa y esa noche yo fui salvo. Somos salvos no porque somos mejores que ustedes, amigos. Somos pecadores también. Somos salvos porque un día cada creyente reconoció su triste condición ante Dios. Se humilló ante aquel que murió en la cruz, y desde ese día cada genuino salvado tiene la salvación. ¿Usted quiere ser salvo, amigo? Es sencillo. Solamente se trata de oír, creer para tener. Estamos leyendo en esta noche Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde el apóstol Pedro, él va a hacer su primera predicación. Pero antes de esto, la Biblia revela que ese día, del día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y la Iglesia Universal fue formada. Hubo un recio viento, hubo un tremendo estruendo, y la palabra de Dios revela que moraban en Jerusalén judíos de todas las naciones bajo el cielo. Una de las cosas que primeramente queremos decir es que el mundo, amigos, no tiene excusa delante de Dios. Ese día, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la palabra de Dios va a revelar, va a enseñar que ese día había una representación del planeta oyendo la palabra de Dios. En esta noche, amigos, nosotros queremos decirle a usted: la Biblia revela que ninguna persona tiene excusa delante de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Ninguna persona que haya escuchado la predicación del Evangelio tiene excusa, amigo, delante de Dios. ¿Cuántas veces has oído la predicación? Queremos decirte, amigo, que si ya la has escuchado, ya la has entendido, usted no tiene excusa delante de Dios. La Biblia revela que ese día, cuando descendió el Espíritu, los creyentes estaban comenzando a hablar en lenguas. Una cosa que nosotros queremos decir para sacar algo de su mente es que el don de lenguas no es algo que una persona se va a parar a hablar y va a decir un lenguaraje. El don de lenguas es una persona que tiene la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, sin haberlo practicado, un idioma conocido, certificado. Por ejemplo, que yo tenga la capacidad de hablar en mandarín, en canadiense, en perfecto inglés, en perfecto francés, sin haberlo estudiado, eso es un don de lengua. Y queremos decir, amigo, el don de lengua que enseña la palabra de Dios, eso ya terminó.
Pero ¿por qué estamos diciendo eso? Cuando aquellas personas comenzaron a hablar en lenguas, el apóstol Pedro, él se valió de eso para dar su mensaje. La palabra de Dios revela que cuando los discípulos salieron predicando el evangelio, la Biblia enseña que el Señor, él le estaba ayudando. En otras palabras, cada vez que había un milagro o había una manifestación del Espíritu Santo, eso era Dios mismo certificando la palabra de ellos. En vista de que las personas estaban confundidas y en vista de que otros estaban burlando por lo que había acontecido, el apóstol Pedro se va a poner en pie. Versículo 13, 14. Entonces Pedro poniéndose en pie. Es por esta la razón que usted ve que los creyentes se levantan en una tribuna y se ponen en pie. Y otra cosa que hizo el apóstol Pedro, él alzó la voz. Cuando uno se levanta aquí, amigo, uno está en pie. No es fácil estar aquí. Pero se levanta la voz. ¿Por qué razón? Porque, amigo, el método que Dios tiene para que una persona pueda ser salvo es a través del oído. Hay ejemplos de personas que han sido salvadas siendo sordos. Pero el método principal que Dios tiene en esta noche para que una persona sea salva es a través de esto que está aquí, amigo, del oído. Dice Pedro, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Primeramente el apóstol Pedro él va a dejar entrever que la predicación o que el evangelio no es solamente para un grupo de personas. Vosotros y todos los que habitáis en Jerusalén. Mira, amigo, la Biblia revela que el evangelio, la salvación es para todos. Señora, señor, jovencito, jovencita, en la reunión en esta noche, la salvación es para usted. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En esta noche, amigo, la salvación está disponible para usted. No piense usted que ir al cielo solamente eso está reservado para un grupo calificado de personas. No piense usted que para ir al cielo usted necesita pertenecer a una membresía, usted necesita pertenecer a un grupo selecto. En esta noche, amigo, usted está en el grupo indicado para ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que todos nosotros somos pecadores y solo los pecadores, aquellas personas que se reconozcan que son pecadores, son aquellos que están facultados, capacitados para ir al cielo. En esta noche, amigo, la salvación es para usted. Pero el apóstol Pedro también va a decir: está llegando el tiempo. Esto es notorio y oíd mis palabras. Estamos diciendo que el método que Dios tiene por excelencia para que una persona sea salvo es oyendo la predicación a través del oído. Y esta expresión, oír mi palabra, significa, amigo, con nuestro propio oído. En esta noche usted está oyendo la palabra y me llama la atención que la primera mención que uno consigue en la palabra de Dios acerca de que alguien está oyendo o de oír, uno lo va a encontrar en el Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia que ese día, después que Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron porque oyeron la voz de Dios. ¿Qué quiere decir, amigo, con esta primera mención? Que lo único o lo que el hombre primeramente necesita para ser salvo es oír la voz de Dios. Oír mis palabras. El apóstol Pedro va a animar a su auditorio a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué razón, amigo? Porque la palabra de Dios tiene dos lados. Uno de esos lados o de esas características que tiene la palabra de Dios, una de ellas es que la palabra de Dios, cuando una persona la está oyendo, esa palabra produce fe, amigo.
La palabra de Dios revela que cuando una persona está oyendo atentamente la predicación, Hechos capítulo 16, estaba una mujer llamada Lidia, oyendo atentamente lo que Pablo decía, y ese día esa mujer recibió asistencia de Dios, y ese día esa mujer fue salva. Termino diciendo, el otro característica que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios, amigo, responsabiliza al hombre. En el gran trono blanco se van a abrir 3 libros: el libro de la vida, el libro de las obras y la palabra de Dios. La Biblia revela que la palabra que sale de su boca no va a volver vacía. Amigo, cuando se predica la palabra de Dios, no se está predicando al viento. Cuando se predica el evangelio, no se está perdiendo el tiempo. Es posible que en la predicación crean algunos, pero es posible también que en la predicación no crean ninguno. Amigo, queremos decirte en esta noche que si usted ha escuchado la palabra de Dios, el evangelio, lo has entendido, esa palabra de Dios te está responsabilizando. Y esa palabra, según Juan capítulo 12, versículo 48, esa palabra te va a juzgar en el día del juicio final. Que Él prospere su palabra. Vamos a cantar una estrofa del himno 359. Dice: ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. La primera estrofa y el coro del himno 359. Ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. Ven a Jesús, te imploro ahora. La salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas se borran. Ven a Jesús, ven a Jesús. Vamos a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Vamos a estar considerando algunas preguntas de la palabra de Dios. Aún en la sociedad, sobre todo en el mundo académico, se habla de preguntas generadoras. Son preguntas que buscan aclarar alguna situación. Se utiliza mucho en el periodismo una serie de preguntas. Y en el mundo académico, como ya hemos dicho, para generar una conclusión sobre algún asunto. Bueno, la palabra de Dios también tiene algunas preguntas interesantes. Y hay preguntas como esta que tienen una contundencia tal
que repercuten en toda la humanidad, en todos los tiempos y en todas las edades. Esto que hemos leído fue aquel momento en el cual, como decía el hermano Alfredo, fueron el hombre y la mujer transgresores de la palabra de Dios, y al escuchar la voz de Dios se escondieron. Dios los había puesto en aquel huerto del Edén. Había puesto Dios al hombre y a la mujer en aquel lugar para que se enseñorease de él, para que le dijo al hombre para que lo labrase y lo guardase. Y el mismo Dios había tenido el cuidado de plantar aquel huerto. Usted lee el capítulo 2 del libro de Génesis, usted puede detallar allí cómo Dios, con todo el cuidado, había hecho la creación como aparece en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 nos muestra cómo Él con tal cuidado había creado aquel lugar. La palabra Edén significa paraíso. Dios lo había puesto allí en aquel paraíso. Un huerto perfecto. Tenía un sistema de riego compuesto por unos ríos que se abrían y regaban todo aquel lugar. Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. A la perfección, y allí colocó al hombre y a la mujer. Y ellos, además de cuidar aquel lugar, enseñorearse sobre todo aquello, labrarlo, podían deleitarse de todos aquellos árboles que estaban en aquel huerto, todos aquellos frutos, de todos aquellos. Solo tenían que obedecer un elemento más. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podían comer. Así era el mandamiento de Dios. Pero el hombre transgredió el mandamiento de Dios, desobedeció a Dios. En estos días, hablando de esto en unas predicaciones allá en el centro de Punto Fijo, un hermano utilizó una ilustración muy buena porque dice que estaba un hombre braviando así en un trabajo, en una construcción. Y dijo, aquí estoy yo, de sol a sol, por culpa de Adán. Y el jefe lo vio y le dijo, venga para acá. Vaya que lo voy a ubicar para que trabaje allá en la oficina con aire acondicionado, para que no esté sol a sol. Ah, el hombre le gustó aquello. Y pasó a la oficina. Y el jefe le dijo, usted va a estar aquí en este escritorio recibiendo los papeles y ayudando los trámites aquí. Y le puso una cajita. Y le dijo, pero eso sí, no vaya a levantar esa cajita. Si usted levanta esa cajita, lo vuelvo a tirar allá afuera. Así pasó el primer día y el hombre veía la cajita y decía dentro de sí, ¿y qué tendrá esa cajita? Llegó el segundo día y las manos le picaban por eso, ver qué había dentro de la cajita, y la veía, la tocaba, pero hasta que llegó el momento que el hombre decidió abrir la cajita y salió un ratoncito y se le escapó. Cuando el jefe llegó y vio que la cajita estaba así como movida, y fue a ver, le dijo, levantaste la cajita, ¿no? Desobedeciste, viste que no es solamente Adán por el culpable de que tú estés allá de sol a sol, vaya para allá. Y así es el ser humano en el pecado. Efectivamente, por culpa de Adán entró el pecado en el mundo. Y así el pecado fue plantado en cada uno de nosotros.
Y dice que por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos hemos pecado. Pecamos por naturaleza, pero también pecamos por práctica. Cada uno de nosotros, si hacemos una introspección, tenemos que aceptar, hemos pecado contra Dios. Dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada quien tomó su propio camino. Hemos pecado contra Dios. Pero al igual que Adán, cuando escuchamos la voz de Dios, el primer instinto humano en el pecado es esconderse. Había un hermano allá en Cumareo, él ya está en el cielo, Eugenio Santo. Él dice, cuando yo era inconverso y venía a Don Bru a buscarme, yo en lo que sentía la corneta que venía a Don Bru, yo me escondía detrás de las bombonas o de lo que fuera para esconderme. Y yo después que creí me daba cuenta y dice, sinceramente la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así es el hombre en el pecado. Hay muchos que uno los va a buscar para el culto, se esconde. ¿Sabe por qué se esconde? Porque está en pecado. Pero no solamente desde el punto de vista físico se esconde el ser humano, se esconde también desde el punto de vista espiritual. Y lo hace de diversas formas. Unos lo hacen a través de filosofías humanas, diversas filosofías. Y tratan de argumentar y empezar a disfrazar su cosa para tapar del hecho de que están en pecado y están bajo la potestad de las tinieblas. Y empiezan a seguir corrientes de pensamientos, este y lo otro. Otros lo hacen a través de la religión. En la Escritura, la higuera es símbolo de la religión. Las hojas de higuera. Dice que ellos hicieron delantares con las hojas de higuera. Pero imagínense un delantar, una persona desnuda que se ponga un delantar. Medio cubre la cosa, pero al final se demuestra la desnudez. Así es la religión. Por más que trata de tapar el pecado del ser humano, siempre sale a la luz la vergüenza del pecado. Hay personas que se aferran a diversas religiones. Mire, alguien dijo una vez, religión, esa la tiene mucha gente. Salvación, eso es cosa diferente, que se obtiene solo en Cristo, que es todo suficiente. La religión no salva. La religión no puede salvar porque no tiene la capacidad de hacerlo. Porque la religión está basada en ritos humanos, rituales hechos por el hombre. La palabra de Dios dice que esos rituales, esas tradiciones, son vanidad para delante de Dios. Y las obras de los seres humanos son como trapos de inmundicia delante de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está allí. Todo lo que nosotros hacemos está manchado por el pecado. Por lo tanto, nada que nosotros podamos hacer por sí mismo nos da salvación. Pero la Escritura, como el mismo Dios le había dicho a Adán, que el día que comiere de aquel árbol, dijo, ciertamente morirás. Pero él prefirió escuchar la voz de la serpiente y la mujer escuchó y después el hombre siguió lo que la mujer le dijo que la serpiente había dicho y comieron. Prefirieron escuchar la voz de la serpiente y no la de Dios. Así el mundo también prefiere escuchar la voz del príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. La Biblia llama a aquellos que están en el pecado hijos de desobediencia. ¿No ves que son hijos de Adán? Hijos de desobediencia. Prefieren seguir las corrientes de este mundo que seguir la voz de Dios. Dios había dicho,
el día que él comiere ciertamente morirás. Y así sucedió. Porque no solamente se introdujo la muerte física a partir de aquel momento, sino que además en ese mismo instante fue cortada la relación entre Dios y los seres humanos. La serpiente engañó a la mujer y la mujer cayó, se dejó seducir por los sentidos, dice el apóstol Pablo. Y esa transgresión trajo la muerte espiritual, porque sabe usted que la palabra muerte significa separación. Y la muerte espiritual es estar separado de la presencia de Dios. A partir de aquel momento, el hombre fue echado del Edén. Fue echado de aquel huerto. Y hubo separación con Dios. Y la palabra de Dios va aún más allá y dice que está enemistado para con Dios. Y el mismo Señor Jesucristo habla de la ira de Dios por causa del pecado. Mire usted, tiene una cuenta pendiente con Dios, está enemistado con Dios por causa de su pecado. Y Él, como un Dios santo y justo, un día ha de juzgar el pecado. Aquí está el trono blanco. Ya el hermano ha mencionado allí. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Todo aquel que vive en el pecado y pasa de la escena de este mundo sin arreglar las cuentas con Dios, dice la Escritura, está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que el periodo de tiempo que Dios nos ha dado sobre la tierra tiene como finalidad de que le busque a Él. Dios pudo haber fulminado inmediatamente a Adán y a Eva y lanzarlo en el lago de fuego de una vez, y Él estaría cumpliendo justamente lo que Él había determinado. Pero no, le dio un periodo en el cual habita sobre la faz de la tierra para que se arrepienta y para que busque a Dios. Y de la misma forma lo ha hecho con usted. ¿Usted cree que Dios le ha permitido estar aquí en este mundo para qué? Es para que le busque, para que se arrepienta de sus pecados y acepte que merece la condenación, pero que en Cristo puede alcanzar salvación. Porque si la paga del pecado es muerte, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y todo aquel que se acerca a Él y le recibe como Señor y Salvador, se hace beneficiario de la salvación que se obtiene en Él. Él murió y resucitó para justificarnos delante de Dios. Por eso es que la única forma en la cual podemos hallar salvación es a través de Él. Porque la única ofrenda aceptable delante de Dios como pago del pecado es la muerte de Cristo en la cruz. Por eso es que usted podrá hacer muchas cosas, pero nada de eso le puede salvar. Y en esta noche, espiritualmente, queremos preguntarle como de parte de Dios, ¿dónde estás tú? En tus pecados, perdido, perdida, rumbo al infierno, o arrepentida, arrepentido, aceptaste a Cristo como Señor y Salvador y vas camino al cielo. Mire, usted ve aquí en esta carta gráfica hay dos caminos. Este es el ancho y este es el angosto. Usted no ve camino intermedio. Y esto que está aquí ilustrado, esto está basado en la palabra de Dios. Y esto de los dos caminos, eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, hay solo dos caminos. No hay un camino intermedio, no hay atajo. Solamente el ancho, y aquí van los que van camino al infierno. Y los que se arrepienten y aceptan a Cristo como Señor y Salvador, empiezan a andar en el camino angosto y van al cielo. Hay dos destinos y dos caminos. ¿Dónde estás tú?
¿Cuál es tu posición? Medite en ello. Dios le pregunta a usted y no se sigue escondiendo de Dios, que no lo podrá hacer. Nadie puede esconder de la presencia de Dios. Y Dios está registrando todo. Y como ya hemos dicho, un día viene el juicio. Y si usted no se arrepiente, mire, usted puede terminar allí. Pero si usted en esta noche le recibe como Señor y Salvador, Él dice, el que en Él cree tiene vida eterna. El que en Él cree tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la condenación. La ira de Dios está sobre tal persona. Que Él le ayude y prospere su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el Evangelio Santo que ha sido anunciado. Te damos las gracias por la oportunidad de salvación. Pensamos en aquellos que han estado hablando consigo mismo. Ojalá hoy lo hagan para arrepentimiento y no siguiendo la vanidad de este mundo. Pedimos tu dirección para que el mensaje sea usado por el Espíritu Santo. Guía cada pensamiento en las personas que han recibido la palabra de Dios y que los guíe el Espíritu Santo, que les convenza de pecado, de justicia y de juicio y vengan al conocimiento de la verdad. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal. Gracias por haber permitido una vez más que se anuncie el Evangelio. Recibe nuestra gratitud y dejamos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar 2 estrofas del himno 568. Dice, a ti, pecador, Dios llamándote está. ¿En vano le dejas llamar? Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. La primera y la última estrofa del 568 y luego escucharemos algunos anuncios. A ti, pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien, llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Tal vez, pecador, la paciencia de Dios muy pronto se puede agotar, y al puerto celeste al cual te llamó, ya nunca te deje arribar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo